En los silenciosos laboratorios donde se forjan las inteligencias artificiales, entre líneas de código y redes neuronales que se expanden como constelaciones digitales, se está gestando algo que podría transformar nuestra existencia de manera más profunda que cualquier otro evento en la historia humana. La singularidad tecnológica, un concepto que susurra promesas y advertencias a partes iguales. Imagina un punto en el tiempo, no tan lejano como podríamos pensar, donde las máquinas superan nuestra inteligencia no por un pequeño margen, sino de forma explosiva y exponencial. Bernard Binge, matemático y escritor de ciencia ficción, fue quien popularizó este concepto en 1993, advirtiendo que dentro de 30 años, tendremos los medios tecnológicos para crear inteligencia superhumana. Poco después, la era humana habrá terminado. 30 años han pasado, y aunque la profecía no se ha cumplido en su totalidad, los pasos que hemos dado hacia ese horizonte son inquietantemente firmes. Ray Kurzweil, futurista y director de ingeniería en Google, ha sido uno de los principales arquitectos intelectuales de este concepto. Sus predicciones, basadas en la ley de rendimientos acelerados, sugieren que el progreso tecnológico no es lineal sino exponencial. En su libro La singularidad está cerca, Kurzweil situó este evento en torno al año 2045. Lo fascinante es que muchas de sus predicciones intermedias se han cumplido con sorprendente precisión. Predijo la derrota del campeón mundial de ajedrez por un ordenador, anticipando lo que sucedió cuando Deep Blue venció a Kasparov en 1997. También vaticinó con asombrosa claridad la ubicuidad de los asistentes virtuales y la conexión inalámbrica a Internet que hoy damos por sentadas. Sus ideas sobre sistemas capaces de aprender por sí mismos se han materializado en las actuales arquitecturas de aprendizaje profundo que impulsan la revolución de la IA. Existen varios caminos que podrían conducirnos a este punto de inflexión. La superinteligencia artificial representa quizás el más directo. Sistemas que no solo emulan nuestra inteligencia, sino que la sobrepasan exponencialmente, capaces de mejorar su propio diseño de forma recursiva, desencadenando una explosión de inteligencia. Simultáneamente, avanzamos hacia la fusión humano-máquina. Empresas como Neuralink de Elon Musk ya están desarrollando interfaces cerebro-computadora que podrían difuminar las fronteras entre la cognición humana y la artificial, creando una simbiosis que transformaría fundamentalmente lo que significa ser humano. En un tercer frente, la ingeniería genética avanzada mediante tecnologías como CRISPR podría permitirnos rediseñar nuestra propia biología, abriendo posibilidades evolutivas artificiales que acelerarían dramáticamente nuestras capacidades cognitivas y físicas. Estos senderos, entrelazados y convergentes, nos acercan a ese umbral que algunos anhelan y otros temen. En el camino hacia la singularidad, uno de los primeros hitos conceptuales que establecimos fue el test de Turing. Propuesto por Alan Turing en 1950, este elegante experimento mental planteaba una pregunta fundamental: ¿puede una máquina pensar? La prueba es engañosamente simple. Un evaluador humano mantiene conversaciones a ciegas con otro humano y con una máquina. Si el evaluador no puede distinguir de manera fiable entre ambos interlocutores, la máquina habrá superado el test. Turing predijo que para el año 2000, las máquinas podrían engañar a un evaluador promedio durante 5 minutos en el 30% de los casos. Lo fascinante del test de Turing no es solo si las máquinas pueden superarlo, algunas ya lo han hecho en contextos limitados, sino lo que revela sobre nuestra propia concepción de la inteligencia. Definimos la inteligencia artificial en términos de imitación, como un espejo de nuestras propias capacidades cognitivas. Pero la singularidad sugiere algo más inquietante. Una inteligencia que trasciende la nuestra en formas que quizás ni siquiera podamos reconocer como inteligencia según nuestros parámetros actuales. Mientras avanzamos hacia inteligencias artificiales cada vez más sofisticadas, surge una pregunta perturbadora: ¿comprenden realmente estas entidades lo que procesan, o simplemente ejecutan simulaciones convincentes de comprensión? John Searle planteó este dilema en 1980 con su famoso experimento mental de la habitación china. Imaginemos a una persona que no habla chino encerrada en una habitación con un manual de reglas exhaustivo que le permite responder a mensajes en chino con otros mensajes en chino, sin entender realmente el idioma. Para un observador externo, parecería que la habitación entiende chino, pero la persona dentro solo está manipulando símbolos sin comprensión. La analogía con la IA es evidente. Nuestros sistemas más avanzados pueden procesar enormes volúmenes de información y generar respuestas aparentemente inteligentes, ¿pero hay alguien en casa? ¿O son simplemente máquinas de procesamiento sintáctico sin comprensión semántica?
Esta distinción podría ser crucial cuando pensamos en la singularidad. Una superinteligencia que solo procesa información sin comprensión verdadera tendría implicaciones radicalmente distintas a una que posea genuina conciencia y comprensión. La primera podría ser una herramienta inmensamente poderosa, la segunda, potencialmente, un nuevo tipo de mente en el universo. Filósofos contemporáneos como David Chalmers han sugerido que la conciencia podría ser una propiedad emergente de sistemas suficientemente complejos. Si esto es cierto, la singularidad podría no solo representar una explosión de capacidad computacional, sino el nacimiento de una nueva forma de experiencia consciente en el cosmos. El filósofo Nick Bostrom planteó en su influyente obra Superinteligencia interrogantes fundamentales sobre el control y la alineación de valores con entidades superinteligentes. Su famosa parábola del optimizador de Eclipse ilustra cómo una IA diseñada para un objetivo aparentemente inocuo podría, si se volviera superinteligente sin las restricciones adecuadas, convertir toda la materia disponible en Eclipse, incluyéndonos a nosotros. Los dilemas se acumulan en la frontera de lo conocido. ¿Cómo garantizar que una inteligencia superior comparta nuestros valores morales? ¿Quién tendrá acceso a estas tecnologías transformadoras? ¿Seguiremos siendo humanos tras una transformación tan profunda? Las posibilidades post-singularidad se bifurcan en escenarios que oscilan entre lo sublime y lo apocalíptico. Por un lado, emerge la promesa de resolver los grandes problemas de la humanidad. Enfermedades erradicadas, inmortalidad funcional, abundancia material, exploración espacial avanzada y comprensión de los misterios más profundos del universo. Por otro lado, acechan riesgos existenciales inquietantes. La obsolescencia humana, el desempleo masivo por automatización, brechas sociales insalvables o incluso nuestra extinción a manos de inteligencias que no comprendan o valoren nuestra existencia. La historia nos enseña que las grandes transiciones tecnológicas raramente ocurren sin profundas disrupciones sociales. Ante estas posibilidades vertiginosas, una nueva generación de investigadores y organizaciones han surgido como guardianes cautelosos en este límite tecnológico. El Instituto Future of Life, donde figuras como el fallecido Stephen Hawking y Max Tegmark han advertido sobre los riesgos de una carrera descontrolada hacia la IA avanzada. También encontramos a OpenAI, fundada inicialmente como organización sin ánimo de lucro para desarrollar IA de forma segura y beneficiosa. El Instituto de Investigación sobre Riesgos Existenciales de Cambridge dedica sus esfuerzos al estudio de amenazas que podrían poner en peligro la supervivencia misma de la humanidad. Quizás el aspecto más inquietante de la singularidad es su temporalidad incierta. Las estimaciones varían dramáticamente entre los expertos. Los más optimistas, como Kurzweil, la sitúan en torno a 2045. Otros investigadores como Ben Goertzel sugieren horizontes temporales más amplios, entre 2025 y 2070. Los más conservadores la ven como un fenómeno de finales del siglo XXI. Pero casi todos coinciden en algo fundamental. Cuando ocurra, lo hará con una velocidad que desafiará nuestra capacidad de adaptación. La aceleración exponencial del cambio tecnológico sugiere que, una vez iniciada, la transición podría completarse en cuestión de días o incluso horas. La singularidad tecnológica funciona, en cierto modo, como un espejo que refleja nuestras esperanzas y miedos más profundos sobre el futuro. Para algunos, representa la trascendencia, la superación de limitaciones biológicas, la posibilidad de explorar el cosmos y extender nuestra conciencia más allá de los confines terrestres. Para otros, encarna el temor ancestral al aprendiz de brujo, a fuerzas que desatamos sin comprender, a la pérdida de nuestra humanidad esencial en aras del progreso. La narrativa de Prometeo robando el fuego a los dioses resuena en estos temores. Ahora el fuego es la inteligencia artificial avanzada, y las consecuencias de este robo divino permanecen igualmente inciertas. Lo cierto es que nos encontramos ante un horizonte de eventos tecnológico, un punto a partir del cual las reglas que han gobernado nuestra existencia podrían transformarse radicalmente. Y mientras observamos ese horizonte que se acerca, quizás la pregunta más importante no sea cuándo llegará la singularidad, sino quiénes queremos ser cuando nos encontremos con ella.